Gracias le damos una vez más a nuestro Padre Celestial hoy en esta mañana que nos sigue dando de vida y de salud. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes y vamos a continuar escudriñando de la palabra de Dios. Y en esta mañana tendremos un tema intitulado La construcción del templo de Dios, basado en Primera de Crónicas, capítulo 28, del 10 al 19. Primera de Crónicas 28, del 10 al 19. Dice así la palabra de Dios: Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo, y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Jehová, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. También para los grupos de los sacerdotes y de los levitas, para toda la obra del ministerio de la casa de Jehová y para todos los utensilios del ministerio de la casa de Jehová. Y dio oro en peso para las cosas de oro, para todos los utensilios de cada servicio, y plata en peso para todas las cosas de plata, para todos los utensilios de cada servicio. Oro en peso para los candeleros de oro y para sus lámparas, en peso el oro para cada candelero y sus lámparas, y para los candeleros de plata, plata en peso para cada candelero y sus lámparas, conforme al servicio de cada candelero. Asimismo dio oro en peso para las mesas de la proposición, para cada mesa, del mismo modo plata para las mesas de plata. También oro puro para los garfios, para los lebrillos, para las copas y para las tazas de oro, para cada taza por peso, y para las tazas de plata por peso para cada taza. Además oro puro en peso para el altar del incienso y para el carro de los querubines de oro, que con las alas extendidas cubrían el arca del pacto de Jehová. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Amén. Vamos a ir a Dios, hermanos y amigos, en esta mañana en oración para implorar de su asistencia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu santísimo nombre, Señor. Gracias te damos una vez más hoy en este día por habernos permitido el congregarnos como iglesia tuya para llevar a cabo esta alabanza espiritual. Pedimos, Señor, que tú estés entre nosotros, que seas el invitado principal hoy en este tu día, Señor, y que todo lo que hagamos sea agradable ante tus ojos. Bendice a aquellos que quizá vengan en camino todavía, Señor, que tú les protejas de todo percance, peligro, Señor, y accidentes que puedan pasar, y les traigas sanos y salvos aquí, Señor, a reunirse como iglesia tuya también juntamente con nosotros. No nos dejes de tu mano hoy en este día y permite que todo lo que hagamos una vez más sea totalmente de tu agrado. Dame palabras fáciles para así poder, Señor, salir todos gozosos y listos y dispuestos a seguir predicando tu evangelio de salvación, Señor. No nos dejes de tu mano una vez más y perdona nuestras ofensas. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Vemos aquí, hermanos, cuán importante es, ¿verdad? O fue esta construcción del templo, que iba a ser terminado por Salomón, hijo de David. David le está dando las instrucciones y le está diciendo a su hijo Salomón todas estas cosas que leíamos, cómo Dios se lo revela, cómo debía de haberse hecho este templo. Y es muy importante cuando se construye, claro, un edificio importantísimo, seguir a la letra, ¿verdad? El diseño. Los arquitectos hacen planes y se muestran, ¿verdad?, los constructores, y ellos son los que deben de seguir al pie de la letra, ¿verdad? Todo lo que está escrito. En este caso, claro, fue el templo de nuestro Dios. Pero también ahora, hermanos, hablando del templo de Dios en el Nuevo Testamento, que somos usted y yo, la iglesia.
Hay necesidad de seguir sobre edificando. El templo ya fue establecido, el templo de Dios, su iglesia, ya fue fundada. Nosotros solamente seguimos, ¿qué? Sobre edificando. Y se requiere, hermanos, obreros voluntarios y esforzados, así como se requirió esta clase de hombres, como dice el versículo 9, verse 9, de ahí mismo de 1 de Crónicas 28, dice: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. ¿Ven? Ahí está la clave, el énfasis, voluntario. Y no nada más voluntario, sino también esforzado. Dice: porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. Son voluntarios y esforzados. Así también se le exigió a Timoteo, el apóstol Pablo, ahí en 2 de Timoteo 2.15, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo 2.15, dice así la palabra de Dios, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Aquí la palabra que quiero enfatizar es diligencia. Hablaba de esto en el camino con mis hijas, ¿verdad? Y les decía, les recordaba diligencia, me preguntaba: ¿qué es eso, papá? Y bueno, es un ánimo voluntario. Eso es lo que es diligencia, un ánimo voluntario, alguien que se esfuerza sin que le tengas que decir lo que tienen que hacer. Eso es diligencia. Ánimo voluntario, que no te estén empujando a cada rato: acuérdate esto, acuérdate el otro. Tú de ti mismo lo haces. Y el apóstol Pablo, esto es lo que le recomendaba a Timoteo. Y cuando nosotros sobreedificamos en su iglesia, debe de ser de esta manera: ánimo voluntario. Los que estábamos aquí antes de comenzar el servicio, los varones, bueno, ¿qué hacemos? Amén. Ya se pusieron de acuerdo, pónganse de acuerdo. Para que salga todo decentemente y con orden. Y es lo que seguimos tratando de hacer: la diligencia, enseñar, un ánimo voluntario, esforzarnos de sobremanera. También se requiere de obreros que estén convencidos de que su trabajo también en el Señor no es en vano, nunca es en vano. Dice 1 Corintios 15:58, 1 Corinthians 15:58. Dice así la palabra de Dios, 1 Corintios 15:58, dice: así que, hermanos míos amados, estad, ¿qué? Firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, o sea, en la sobreedificación, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y a veces nos desanimamos. Le digo a mi esposa a veces: desánimo, y dice: no te mortifiques, vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer, y viceversa, ¿verdad? A veces yo también la animo a ella, porque sabemos que lo que estamos haciendo es para el Señor. Seguimos adelante, pase lo que pase, venga lo que venga, hacemos lo que tenemos que hacer. Eso es ánimo voluntario y esforzado. Nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Recordemos eso, todo lo que hagamos, lo más mínimo que sea. El escritor de los Hebreos también dice, Hebreos 6:10-12, dice así la palabra de Dios, Hebreos 6:10-12, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Estamos sirviendo a los santos? Siempre les tratamos de recordar a nuestras hijas, se trata de servir, hijas, no de ser servidos. Se trata de servir. ¿Qué puedo yo hacer en el cuerpo de Cristo? ¿Qué puedo yo hacer para animar a mis hermanos? Sirviendo a los santos, dice, y sirviéndoles aún. Dice el 11 también: pero deseamos que cada uno de vosotros muestre ¿qué? La misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, todos debemos de sentir esa misma solicitud.
Otra vez solicitud, ¿verdad? Diligencia, es lo mismo, son palabras sinónimas. Ánimo voluntario que requiere esfuerzo. Todos debemos de sentir lo mismo para seguir sobre edificando. En Apocalipsis 22:12 también nos dice Juan, ¿verdad? Revelation 22:11 dice el apóstol Juan: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Dios te da la opción. ¿Te quieres santificar? Amén, permanece y continúa y sigue en el camino de Dios. Si quieres seguir en lo malo, si quieres seguir inmundo, bueno, dice, sea inmundo todavía, va a ser tu decisión, ¿ves? Pero si eres justo, dice, practique la justicia todavía. Y si eres un santo de Dios, santifícate todavía. Para llegar a ser un santo de Dios, necesita uno bautizarse en las aguas del bautismo, nacer de nuevo, para que Dios perdone tus pecados. Ahí comienza todo, el nuevo nacimiento. Juan nos sigue recordando, voluntarios, esforzados también, con diligencia, con ese ánimo voluntario. Que quieran también estos obreros voluntarios capacitarse para llevar a cabo el trabajo que se requiere en el reino de Cristo. Dice Efesios 4:11 y 12, el apóstol Pablo también. Efesios 4:11 y 12, dice así la palabra de Dios. Dice, y él mismo constituyó a unos que apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo lo que hacemos, cualquier actividad que tú estés encargado en el cuerpo de Cristo, cualquier obra voluntaria que tú estés haciendo, es para la sobreedificación, ¿verdad? Y del cuerpo de Cristo, para ser edificados los unos con los otros. Queremos ser capacitados para seguir llevando a cabo el trabajo en el Señor. Y los falsos obreros no pueden trabajar en esta obra. A veces entran, ¿verdad? Lobos rapaces encubiertamente, dice la palabra de Dios. Dice aquí que ellos no pueden trabajar. Vamos a leerlo ahí en 2 Corintios 11:13. 2 Corinthians 11:13. Dice así la palabra de Dios. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Va a haber muchos también que a veces entran, y de entre vosotros mismos, dice el apóstol Pablo en Hechos 20, de entre vosotros mismos saldrán. ¿Qué clase de trabajador eres? Ojalá que no seas de estos falsos obreros. Queremos ser de los verdaderos trabajadores, voluntarios y esforzados. Queremos ser esos buenos obreros, no de estos falsos obreros que solamente se disfrazan como apóstoles de Cristo, como servidores de Cristo, como enviados de Cristo. Dice el 14 también, y no es maravilla porque el mismo Satanás que se disfraza como ángel de luz. ¿Va a haber falsos hermanos en la edificación del templo de Dios? Claro que sí. Pero para eso es el juicio final, para hacer a un lado los falsos de los verdaderos. Ojalá que sigamos siendo hermanos verdaderos, buenos obreros, tener cuidado de aquellos que son malos también. Dice Filipenses 3:2, Philippians 3:2, el apóstol Pablo nos habla y dice estas palabras que son duras, dice, guardaos de los perros. No está hablando de perritos físicos, ¿verdad? Está hablando de los perros espirituales. Guardaos de los malos obreros. Guardaos de los mutiladores del cuerpo. En el principio de la iglesia había hermanos que querían perturbar a los hermanos que eran gentiles y les querían imponer la ley de Moisés, las tradiciones de la ley de Moisés. Se les llamaba judaizantes a estos hermanos. Y decía, si tú no te circuncidas, no eres un verdadero cristiano, porque tú vienes de descendencia gentil. Ya los hermanos se confundían, bueno, pues vamos a circuncidarlos para ser verdaderos cristianos. Pablo dice, no, esos son mutiladores del cuerpo, quieren perturbar la libertad que ustedes tienen en Cristo. Y por eso Pablo les encomienda a los hermanos de Filipos también, cuídense de estos perros, espiritualmente hablando, de estos
falsos y malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Cuando estamos edificando el templo de Dios, tenemos también que tener cuidado de estas personas y señalarlos, dice la palabra de Dios también. Pero bueno, punto número 2. También se requiere en la construcción del templo de Dios, la iglesia de Dios, debe de ser hecha según el plan de Dios. Como lo leíamos ahí en 1 Corintios 28, vamos a leer nada más el versículo 19. Primera de Crónicas, perdón, dije Corintios, Crónicas. Primera de Crónicas 28, 19. Fíjense lo que dice. Dice, todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Se le da el diseño a David para que fuese, hermanos, a hacerlo tal y como Dios dijo que lo hiciera. Right? Le hizo entender todas las obras de este diseño. Así también a nosotros, cuando estamos edificando y construyendo el templo de Dios, también debe de ser hecho según el plan de Dios. El diseño es de Dios, viene de Dios. Dice 1 Corintios 3, 9 al 11, 1 Corinthians 3, 9 through 11, aquí nos demuestra que el diseño es de Dios, porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Pablo está diciendo, yo ya puse el fundamento. Y otro edifica encima. Ahí entramos usted y yo. ¿Ven? Dice, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, otra vez el 11, puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Pablo puso ese fundamento. ¿Quién? Jesucristo. Todo está basado en Jesucristo, no en pensamientos humanos, no en lo que yo pienso, no en lo que yo siento. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ese es el diseño de Dios. Y el plan, hermanos, también para el establecimiento del templo espiritual de Dios, que es su iglesia. ¿En dónde lo encontramos? Pues en el Nuevo Testamento. Esta construcción de este templo tan bonito, ¿verdad? Fue hecha hace ya varios años y también se llevó bastante planeamiento y, en fin, mucho dinero también. Y todavía se está pagando. Pero hablando del templo espiritual que somos nosotros, su iglesia, encontramos, hermanos, ahí en el Nuevo Testamento es la manera de seguir sobreedificando en el templo de Dios que es su iglesia. Cristo es la piedra del ángulo. En Hechos 4:11 nos sigue declarando Lucas estas palabras. Hechos 4:11, Acts 4:11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser ¿qué? Cabeza del ángulo. Pedro y Juan, cuando eran cuestionados por el concilio, ellos les dicen, este Jesús que ustedes rechazaron, ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y sigue diciendo el versículo 12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Qué denuedo, ¿eh? Qué osadía, qué valor. Ya habían entendido ahora los apóstoles de qué se trataba ser uno de los miembros del cuerpo de Cristo. Y no podían hacerlos callar. Si ustedes siguen leyendo, dice que no los pudieron hacer callar y siguieron predicando. Salieron de ahí, le dijeron, no hablen más ya de Jesucristo, Él fue lo primero que hicieron. Que así fuéramos nosotros también. Pero no para la rebeldía. A veces le aconsejamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, no hagan esto, es lo primero que hacen. No hagan esto, no les conviene, es lo primero que hacen. Si así fuéramos para lo bueno, ¿en dónde estaría la iglesia del Señor? ¿En dónde estarían también nuestra familia a veces? Estoy hablando también en la espiritual. Cristo es la piedra del ángulo. Los apóstoles pusieron ya el fundamento. Dice Efesios 2:20, el apóstol Pablo. Efesios 2:20, Ephesians 2:20. Dice así la palabra
de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento de los apóstoles y profetas, ellos lo pusieron, que es Cristo, ya lo leíamos, ¿right? Edificados sobre ese fundamento de los apóstoles y del Evangelio de Cristo. Si nos basamos en ello, no hay problema, seguiremos siendo la iglesia de Cristo. Si no nos basamos en ello, llegaremos a ser no sé qué iglesia, pero no va a ser la iglesia de Cristo, que Él fundó. Los creyentes somos las piedras que componemos las paredes de este templo. Otra vez hablando en lo espiritual, ahí mismo en Efesios 2, 21 y 22, podemos seguir leyendo. Efesios 2, 21 y 22, dice así la palabra de Dios, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Llegamos a ser ese templo del Espíritu Santo. Qué gran bendición. Lo que los judíos nunca pudieron llegar a ser. Tenían que esperar una vez al año para que el sumo sacerdote entrara e hiciera propiciación por los pecados de ellos, los sacerdotes primeramente, y luego por todos los de todo el pueblo. Una vez al año tenían que esperar. Y nosotros, hermanos, cada primer día de la semana tenemos esa oportunidad de participar de la Santa Cena del Señor. ¡Qué gran bendición! No tenemos que esperar una vez al año, ¿ven? De ahí la importancia de participar de la cena. Ahí es nuestra propiciación. Ahí, hermanos, seguimos nosotros siendo perdonados por la preciosa sangre de Cristo Jesús cuando venimos arrepentidos, sinceramente. Los creyentes somos las piedras. Dice también 1 de Pedro 2.5, 1 Peter 2.5. El apóstol Pedro también lo recalca. 1 de Pedro 2.5. Dice la palabra de Dios, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer ¿qué clase de sacrificios? Sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando nos reunimos como iglesia, es lo que estamos haciendo, ofreciendo sacrificios espirituales. Venimos como el pueblo de Dios, como estas piedras vivas, como casa espiritual, como sacerdotes. Por eso podemos, hermanos, ir a Dios y pedirle a Dios que santifique ese pan, que santifique ese jugo, porque somos sacerdotes espirituales. No necesitamos que alguien venga a hacer oración por nosotros, ¿ven? Qué grande privilegio tenemos como casa de Dios, como templo de Dios que somos. Y ahí en el versículo también, hermanos, 9 y 10, si ustedes se brincan ahí en 1 de Pedro 2, el 9 y el 10 también dice, mas vosotros sois linaje escogido, chosen lineage, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Adquirido significa comprado, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es nuestro trabajo, nuestro deber anunciar las virtudes, dice ahí, ¿right? Las virtudes, somos ese pueblo santo. Tenemos que anunciar esas virtudes de aquel que nos llamó de esas tinieblas a la luz admirable, seguirle enseñando a la gente. ¿Por qué no quieres venir a la luz admirable de Dios? Es maravillosa. Ven, te hacemos la invitación. La construcción del templo de Dios, otra vez recordando los primeros dos puntos, requiere obreros ¿qué? Voluntarios y esforzados. También debe de ser hecha según el plan de Dios. Y también punto número 3, debe de hacerse con los mejores materiales. Y ya lo leíamos, ¿se acuerdan del principio? Ahí en 2 de Crónicas. Pero también fíjense lo que dice 2 de Crónicas 3, 5 al 7.
Segunda de Crónicas 3, 5 al 7. Dice así la palabra de Dios. Y techó el cuerpo mayor del edificio con madera de ciprés, la cual cubrió de oro fino, e hizo realzar en ella palmeras y cadenas. Cubrió también la casa de piedras preciosas para ornamento, y el oro era oro de Parvaim. Todo, hermanos, fue cubrido de oro, si ustedes siguen leyendo. Madera de cedro primero y luego cubierta de oro. Imagínense aquí, hermanos, echarle una capa de oro a todo el edificio. Nada más imagínense. Claro, costaría bastante dinero, ¿verdad? Primeramente. Pero imagínense cubrir todas las paredes, el techo, todo lo que se ve aquí de oro. Así era el templo de Dios. Así era lo maravilloso, hermanos, acerca de su construcción. Y Dios, hermanos, lo ordena de esa manera. En lo espiritual a veces, hermanos, se nos olvida. Y a veces, hermanos, sobreedificamos y le echamos de cualquier cosa, de cualquier material. Así como a veces, tú dejas, se acabó el cemento, échale más tierra, al cabo nadie se va a dar cuenta, ¿verdad? Y cuando ya estamos en la casa, oye, ¿por qué están craqueando las paredes y por qué está craqueando el piso? Pues porque no le echaron lo que debieron echar, ¿verdad? Le echaron una varillita, hermanos, así, y debió haber sido una varillota así, ¿verdad? En la fundación. ¿Quién lo va a saber? Nada más los que lo hicieron, ¿verdad? En lo espiritual también, hermano, no debe hacer así con la iglesia, debe ser lo mejor. Nosotros como maestros, como evangelistas, como lo que seamos, miembros del cuerpo de Cristo, debemos de procurar que se haga todo de esta manera, con los mejores materiales. Dice 1 Corintios 3, 12 y 13, 1 Corinthians 3, 12 and 13, 1 Corintios 3, 12 y 13, dice así el apóstol Pablo también. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Aquí tenemos ya, hermanos, entonces la advertencia, la exhortación del apóstol Pablo, y nos da, hermanos, varios materiales aquí, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, que habla primero oro, edificando con oro, con plata, con piedras preciosas, los primeros tres. ¿Y qué cuesta más, verdad? El oro, la plata, piedras preciosas, o los otros materiales que siguen, que son los tres últimos, madera, heno, hojarasca. Definitivamente el oro, ¿verdad? La plata y las piedras preciosas cuestan mucho más, mejores que estos otros materiales. La hojarasca, ¿qué es hojarasca, hermanos? Bueno, la hojarasca es cosa inútil y de poca sustancia. Te dice la palabra de lo que se compone, ¿verdad? Hojas. Y hacemos lo que pasa con las hojas cuando se secan, se hacen polvos y las haces así, ¿verdad? Y se queman. Ahorita en el primero del año empezaron a echar cohetes, como les decía la semana pasada, ¿verdad? Y empezaron a arder ahí por donde vivíamos también, ¿verdad? Fuegos, las ambulancias y todo, apagando los fuegos porque estaba la tierra seca, hojarascas. Se quema de volada, como dicen aquí, ¿verdad? El heno, ¿qué es el heno? El heno era hierba segada, seca, ¿y saben para qué se usaba el heno? Para alimentar el ganado, alimentar a las vacas, a los chivos, a lo que sea, ¿verdad? Eso era el heno, hermanos. Y claro, la madera. La madera, el heno, la hojarasca, todo se quema rápidamente, ¿right? Y a veces, hermanos, nosotros queremos construir con esta clase de materiales, le damos lo que sea al Señor, al cabo, y ahí estoy como quiera, o yo ya di mi dólar, no quiero ofender a nadie, si usted da un dólar, amén. Si lo hace de todo corazón, como lo hizo la viuda que lo dio todo, amén, dio más que todos. Pero si es de lo que te sobra, ten cuidado, no le estás dando lo mejor al maestro. Y no nada más estoy hablando de lo físico, de lo material, estoy también hablando de lo espiritual. ¿Qué le estamos dando a nuestro Dios? ¿Cómo estamos sobreedificando
Estamos sobreedificando con las cosas preciosas, oro, plata, piedras preciosas. Dice Efesios 2, 21 y 22 también el apóstol Pablo. Efesios capítulo 2, 21 y 22 dice así el apóstol Pablo, dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Todo lo que hacemos para Dios en su iglesia es de mucho valor. Y cómo lo estamos haciendo también cuenta bastante. Dios lo ve todo. Siempre les recordamos a nuestras hijas: Dios lo ve todo, hijas, cuidado con echar mentiras. Se nos hace muy fácil a veces echar mentiras. En Efesios 4 también, del 1 al 3, fíjense lo que dice Pablo acerca de la unidad del Espíritu. Ephesians 4, 1 through 3, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, otra vez la palabra solícitos, right? Diligencia, ¿qué era? ¿Ánimo qué? Ánimo voluntario, ¿ven? Solícitos, con ánimo voluntario, ¿de qué? En guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que Pablo les recordaba a los hermanos de Éfeso: tengan cuidado de esto, mantener esa unidad en el Espíritu. Y ya para terminar, el versículo 16, fíjense lo que dice el versículo 16 de Efesios 4: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Actividad, otra vez, propia de cada miembro, individual. ¿Qué estás, hermanos? ¿Cómo estás sobreedificando? Empezando con nuestra ofrenda. ¿Con qué material estás sobreedificando? Empezando con lo físico. Y mucho más importante, con lo espiritual. ¿Estás sobreedificando con oro? ¿Le estás dando lo mejor al maestro? Cantamos ese himno, ¿verdad? ¿Da lo mejor a quién? Al maestro. ¿Le estamos dando lo mejor al maestro? ¿Estamos sobreedificando como Dios quiere que sobreedifiquemos? Te invitamos en esta mañana, amigo, amiga, si tú todavía no has empezado a sobreedificar, si tú todavía no has sido añadido a su cuerpo, a su iglesia, hoy puedes hacerlo bautizándote para el perdón de tus pecados en esta mañana. Y vamos a entonar, puestos de pie los que podamos hacerlo así, el número 198, 198. Todo aquel que oye. 198, 198. Si lo tenemos, cantemos. Todo aquel que oye.